Muy buenas tardes, creo que ya estamos conectados, los cuatro ponentes y yo presentando este evento. Estáis ya conectados bastantes, pero bueno, esperamos que os conectéis todavía más, porque el tema que tenemos hoy por delante, la verdad es que es realmente interesante. Aunque ahora parece que todo lo que está relacionado con salud solo tiene que ver con el coronavirus y con el COVID-19, en realidad la tecnología y la innovación van mucho más allá de lo que estamos viendo ahora. Durante muchísimos años hemos visto herramientas de telemedicina, el desarrollo del Big Data y incluso el Internet de las cosas con dispositivos médicos remotos para la atención a pacientes o incluso a personas sanas para monitorizar sus constantes en remoto. Pero por encima de todo esto siempre ha habido una capa, un informe o digamos una tendencia última que era la inteligencia artificial. Imaginen todas las posibilidades del análisis masivo de datos, desde la historia clínica de los pacientes hasta el reconocimiento de imágenes o incluso reconocimiento automatizado de pruebas diagnósticas. Ya por no hablar, como vamos a ver a continuación también con alguna de nuestras ponentes, la predicción de nuevos fármacos a partir de datos y a partir del análisis de esta información. Sin duda es un futuro ilusionante, es un futuro que ha surgido fruto de esta confluencia entre la técnica digital y la medicina y una tendencia, como decía, de la que llevamos hablando bastantes años, pero que ahora es cuando está surgiendo con realmente fuerza debido a este aumento exponencial de la capacidad de cómputo, por un lado, y por el otro, al conocimiento cada vez más extendido y cada vez más profundo de cómo funcionan todas estas tecnologías. Para hablar de todo ello, como decía, hoy tenemos un plantel de lujo, lo estáis viendo ya en vuestras pantallas, que nos van a permitir hablar de todas las vertientes de esta tendencia, de todas las oportunidades que se abren por delante y, por supuesto, porque también las hay, digamos, los desafíos que se plantean por delante en este terreno. Sin más dilación, quiero dar paso ya a la primera ponente. Si os parece, empezamos con Nuria Campillo. Ella es investigadora, es doctora por la Universidad Autónoma, tiene un postdoctorado en Cambridge, trabaja desde 2014 en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y su especialidad no es otro que el diseño, la síntesis y la evaluación de nuevos fármacos utilizando inteligencia artificial y redes neuronales, para ser más precisos, para descubrir o intentar anticipar las propiedades de estos nuevos fármacos. Así que, Nuria, si te parece, estamos deseando escucharte y el escenario virtual en este caso es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues nada, como has dicho, trabajo en el CIB, Margarita Salas, y me dedico al desarrollo de fármacos. En estos años me he centrado más en el aspecto computacional en quimioinformática, más desde el aspecto molecular, la interacción diana, esa diana que está funcionando mal con el ligando. Y hace un par de años, 3 años, pues me he centrado en la utilización de la inteligencia artificial para la identificación y la optimización del fármaco, para conseguir utilizar la capacidad que tienen las redes neuronales y la inteligencia artificial para poder ayudar en ese desarrollo de fármacos, que luego iremos viendo, es un proceso muy largo y muy costoso. Y la inteligencia artificial y todas sus herramientas nos están ayudando a reducir tanto el tiempo como el dinero, y no vamos a hablar ya de los animales, por ejemplo, que se utilizan en experimentación. Entonces, bueno, pues como os digo, desde hace unos años estamos utilizando estas herramientas. De hecho, hemos lanzado una spin-off que se llama Itenea Biotech, justo para es el desarrollo de modelos predictivos utilizando herramientas como Machine Learning o Deep Learning para la predicción de propiedades biológicas que tienen que tener los fármacos, drug-like properties, para ayudar a ese desarrollo de los fármacos, ayudar a los grupos de investigación como nosotros, en el CSIC o en las universidades, y ayudar a las empresas farmacéuticas. Como por ejemplo ahora en esta pandemia, pues hemos estado en esta crisis sanitaria, tenemos proyectos justo para intentar de reposicionamiento, pues para intentar agilizar el descubrimiento de fármacos. Y no me enrollo más para luego tener más tiempo para hablar. No, perfecto, súper conciso y, como decía, es que es súper prometedor este área. Además, lo estamos viendo, como has comentado, en una situación como la del COVID-19, tener que reorientar los fármacos, intentar ser ágiles en un proceso que lleva muchos años y lleva muchísimo trabajo detrás. La verdad es que es un campo donde la inteligencia artificial puede ayudarnos bastante y mucho. Eso es. Cambio de tercio completamente y nos vamos con Juanjo Beunza. Él es catedrático de Salud Pública de la Universidad Europea, también es profesor visitante de la Universidad de Navarra y tiene un máster en Ciencias por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Es autor de más de 50 publicaciones y citado en más de 1000, que se dicen pronto, artículos científicos.
como médico internista, tú tienes la visión del otro lado, es decir, la visión del que va a utilizar, del usuario de esta tecnología. O sea que, por favor, cuéntanos cómo ves tú esta aplicación, cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el ámbito de la salud pública. Vale. Solamente una corrección, soy profesor visitante de la Universidad Pública de Navarra, no de la Universidad de Navarra, pero es solo un detallito. Yo creo que la inteligencia artificial en salud requiere de 3 patas. La primera son los datos, la segunda es el equipo y la tercera es la pregunta. Respecto a los datos, tenemos problemas para conseguir grandes volúmenes de datos, pero cada vez más estamos aplicando inteligencia artificial a bases de datos más pequeñas, pero de alta calidad. Respecto a las personas, creo que hay un gap muy grande entre los expertos tecnológicos, sobre todo del mundo de la informática y la ingeniería, y los clínicos o investigadores sanitarios. Y creo que poco a poco van surgiendo nuevas iniciativas. Nuestro equipo de trabajo se centra específicamente en reducir ese abismo que hay entre esos dos mundos. Y la tercera pata, que es la pregunta, estoy convencido que la pregunta inicial de la aplicación de inteligencia artificial a la salud tiene que surgir de los clínicos, porque si no, a veces tenemos un grupo de ingenieros que hacen unas aplicaciones impresionantes, pero que no dan respuesta a las necesidades del sistema. Por eso somos partidarios de que los clínicos se incorporen a los equipos de desarrollo desde el inicio del desarrollo de aplicaciones. Y bueno, con estas 3 patas que trabajamos nosotros, voy a parar ahí y ya luego surgirán preguntas y surgirán temas. No, nos has dado como una de las claves, luego si quieres profundizamos más en la mesa redonda, que es hacer que hablen el mismo idioma. Los médicos tienen su propio idioma particular, aparte de su propia forma de escribir, que esa es otra, pero tienen su propia dinámica, su propio lenguaje, sus propios tecnicismos, y los informáticos tienen el suyo. Y son 2 mundos completamente distintos, y conseguir que se pongan en común el mismo plano es bastante complicado y es genial que estéis trabajando en ello. Hablamos ahora con Natalia Rodríguez. Ella es emprendedora en serie, ahora es CEO y fundadora de Saturno Labs, que, nota al margen, fue la startup ganadora en el primer concurso de ética, de hecho, de We the Humans. Es una startup que ganó, de hecho, con un proyecto que es UMNEA, dedicado al análisis de imágenes faciales, de voz y otro tipo de datos y parámetros de salud para ayudar a la diagnosis de la apnea del sueño, para mejorar la diagnosis y el tratamiento de esta enfermedad. Si quieres, Natalia, cuéntanos un poquito desde este lado del emprendimiento, en el cual después también Manuel nos va a aportar bastante. Cuéntanos un poquito cómo veis la inteligencia artificial desde el lado del proveedor en este caso. Bueno, yo creo que en el ámbito de startups y demás orientadas a la parte médica se está abriendo un campo maravilloso de oportunidades. Primero porque yo creo que las tecnologías que ya teníamos han ido evolucionando y que además tenemos más capacidad de cómputo, mejores datasets y demás. Yo creo que han salido tecnologías comerciales en los últimos años que están permitiendo recoger datos de una manera masiva y además con una serie de etiquetas que permiten luego analizarlos mejor. Y luego, como bien decía Juanjo, yo creo que lo que está pasando es que cada vez estamos los ingenieros por nuestra parte y las startups más en contacto directo con los médicos, que son los que de verdad saben de esto y están ahí en el día a día y está habiendo como una especie de unión para mejorar el proceso, ¿no? Y yo creo que esas 3 cosas también se está viendo en la evolución de los tipos de startups que hay en el sector. Yo creo que al principio había muchos spin-offs de grupos de investigación que tenían una línea clara de investigación y sacaban un producto y para poder luego desarrollarlo pues montaban una empresa. Pero también han surgido pues por este tipo de tecnologías comerciales, pues por ejemplo como de voz de Alexa, los wearables para recoger datos, muchas opciones para esa recogida y posterior análisis con inteligencia artificial. Y también creo que cada vez somos más conscientes de la parte del cuidado, de que los pacientes también tienen un proceso en la enfermedad que hay que acompañarles y que se puede hacer un seguimiento con todo ello y han surgido como startups más de servicio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que vienen unos años muy interesantes por delante. No, y es realmente interesante lo que has comentado, es humanizar un poco el seguimiento al paciente, que no solamente se quede en la técnica por la técnica o la atención médica por la atención médica, sino un poco ese cuidado al paciente que al fin y al cabo está sufriendo una enfermedad. Y cerramos el ciclo inicial de intervenciones con Manuel Marina,
Él es cardiólogo, él es cofundador y CEO de Idoven, es investigador también en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, valga la redundancia, y su startup es realmente interesante porque aplican inteligencia artificial a los electrocardiogramas para conseguir mayor cantidad de datos de los latidos y en una variedad más amplia de situaciones, no solamente de personas enfermas, sino también aplicado al ámbito deportivo en este caso. O sea que, Manuel, si nos quieres contar un poco la historia, porque además creo que es una historia curiosa de la empresa y un poquito hacia dónde van los tiros de vuestro campo. Gracias, Alberto. La verdad que un placer estar aquí con todos vosotros hoy. Nosotros nacemos justamente de lo que se viene hablando, lo que han hablado los compañeros justo delante mío, ese entendimiento entre un ingeniero de telecomunicaciones que estaba haciendo su tesis doctoral en Machine Learning para cardiología, que es José María Lillo Castellano, en el CENIC. En 2014, el jefe que teníamos entonces en el CENIC nos dice, entenderos, que un cardiólogo, yo fui el primer cardiólogo en entrar en ese grupo, mi jefe era cardiólogo, pero el segundo en entrar fui yo, y con un ingeniero de, oye, esto del Machine Learning, a ver qué conseguís, ¿no? Y en ese entendimiento, en ese aprender cómo funcionaba la señal eléctrica del corazón, cómo funcionaban los electrocardiogramas y la necesidad, el para qué, lo que habéis hablado mucho, los tecnólogos saben hacer el cómo, pero muchas veces lo importante en el proyecto es el para qué quiero hacer esto, ¿no? Y yo conocía el problema clínico, conocía el problema real, veía infartos todos los días en el hospital, veía paradas cardíacas todos los días en el hospital, y fue cuando nos planteamos podemos enseñarle a una máquina cardiología, y eso fue. El proyecto fue un proyecto en el que diseñamos un software de inteligencia artificial que sigue aprendiendo, y es lo que hacemos en Idoven a día de hoy. Hemos ido creando bases de datos, hemos ido etiquetando esas bases de datos y hemos creado una startup en la que entró un tercer fundador cuando la constituimos, que es Íñigo Juantegui. Íñigo fue fundador de La Nevera Roja y de OnTrack, son dos startups muy conocidas a nivel europeo, y ponía ese conocimiento de esa transferencia tecnológica de la que tanta se habla, y en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigación, se intenta hacer esa medicina translacional, ese llevar ese conocimiento de ciencia básica al beneficio de la cabecera del paciente, pues si lo hace una empresa, eso se llama un estudio de mercado. Realmente estás queriendo poner un producto en el mercado, y si no quieres que se quede en un paper científico, y Chema y yo publicamos muchos en esa época, llevamos entre los dos 29 publicaciones y somos jóvenes, no al nivel de Juanjo, que ha ido más rápido que nosotros, porque le veo más joven que yo. Más joven que yo y muchas más publicaciones, pero aún así el que no se quede solo en un paper y que llegue al beneficio de los pacientes y de las personas, pues se llama sacar un producto médico que pueda beneficiar a la gente. Y bueno, ahora cuando alguien se mete en nuestra web y nos contrata a través de la web y pide un estudio cardíaco, pues mandamos estudios cardíacos a toda Europa a domicilio, y estamos haciendo cosas muy bonitas que facilitan ese acceso a la sanidad. No, realmente interesante. No voy a meter el dedo en la llaga de este ataque a Juanjo que ha habido ahí. Número de publicaciones. No, pero sí que os quería preguntar, ahora ya pasando a turno de preguntas abierto a los cuatro, habéis comentado, bueno, cómo se ha ido desarrollando y cómo ahora ya es una realidad bastante extendida. En vuestros campos estáis trabajando en ello, del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Algo que, como decía al principio yo, y habéis comentado también algunos de vosotros, se lleva hablando mucho tiempo, pero ha habido la capacidad de cómputo, creo que lo decía Natalia, hasta que está habiendo este entendimiento entre el ámbito técnico y el ámbito médico y demás, no se ha ido extendiendo, implantando, democratizando, si lo queremos decir así. No sé vosotros cómo veis ese estado ¿cuál es la situación ahora mismo de la inteligencia artificial? ¿Realmente está extendida? ¿Realmente hay casos de uso amplio, más allá de pruebas piloto y algunas startups exitosas? ¿O cómo veis la situación a día de hoy? No sé cómo queréis empezar. Si queréis empezamos, Nuria, desde tu campo, más que nada porque te tengo a la izquierda de la pantalla. Pues en mi campo, en el desarrollo de fármacos, se está empezando a utilizar, y de hecho ya hay algún medicamento, algún fármaco que ya está identificado solamente con inteligencia artificial. No hace mucho, hace un par de meses que salió un antibiótico. Pero bueno, yo creo que va a ser en los próximos años cuando va a ser la explosión de la inteligencia artificial. Es verdad que todavía hay demasiadas, no sé si es la palabra, o muchas barreras que hacen que la empresa farmacéutica no esté utilizando al 100% la inteligencia artificial.
hay empresas que lo están utilizando, empresas grandes, pero que no estén utilizando la inteligencia artificial. Pues como por ejemplo, a lo mejor los datos, es difícil tener una buena base de datos de calidad y datos con robustez. Los cambios que siempre producen un poco a lo mejor vértigo, incluso ver la realidad, ¿no? La realidad de utilizar estas herramientas realmente me van a suponer un cambio o me van a poder reducir tiempo y dinero. Yo creo que hasta que eso realmente lo puedan ver, pues es complicado. Entonces, también yo creo que en mi campo, en el campo del desarrollo de los fármacos, no lleva tampoco tanto tiempo utilizándose. Pero sinceramente creo que en los próximos años sí que va a haber ese cambio. Y luego pasa lo mismo que estabais hablando vosotros con los médicos, ¿no? Y con los data science o con los ingenieros. Nosotros pasa lo mismo. Claro, hay un gap entre los químicos médicos, ¿no? Que somos nosotros, y los data science, informáticos. Hablamos idiomas completamente diferentes. Y entonces a veces es complicado llegar a intentar entendernos o ponernos en un punto común donde yo sé lo que quiero hacer, pero no sé si se puede hacer. Y la otra persona tampoco entiende muy bien lo que claro, sabe cómo hacerlo, pero no para qué. Entonces eso es lo que tenemos que intentar trabajar. Natalia. Sí, yo creo que en general nosotros en concreto, ya comentaremos si queréis luego un poco más, estamos metidos en la parte de diagnóstico también, entonces sí que se están empezando a llevar iniciativas como, no tanto como diagnóstico, sino como un prediagnóstico que ayuda a los doctores luego a la toma de decisiones y nuestro trabajo también, por ejemplo, está enfocado en intentar aliviar las listas de espera de algunas pruebas que son especialmente, pues no sé, un poco rollo, entre comillas, ¿no? Porque tardan mucho en hacerlas o porque hay mucha gente y pocos medios. Entonces, con respecto a la aligeración de listas de espera y prediagnóstico, yo creo que se va avanzando, pero claro, es eso. Yo siempre digo que es eso, ¿no? Un prediagnóstico. Nosotros no vamos a suplantar ni mucho menos a los doctores, ni creo que la tecnología todavía esté tan madura para hacer eso, ni mucho menos, ¿no? Entonces estamos intentando ahí como ser una ayuda. Y también, por ejemplo, en las startups en recogida de datos, sí que se están etiquetando muchos y demás, pero sigue habiendo problemas con el tema de la privacidad, ¿no? O cómo gestionarlo todavía es un problema que estamos en ello. Avanza, yo creo, incluso más la tecnología más rápido que las propias leyes y la forma de hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que en los próximos años sí que cuando se solucionen estos pequeños problemas sí que habrá como un salto, pero yo sí veo que están empezando, digamos, a probarse, o al menos las sensaciones de nuestra startup es que los hospitales y los médicos pues están empezando a implementar este tipo de cosas poquito a poco. Manuel. Bueno, yo creo que en salud la digitalización y la inteligencia artificial están empezando. Le queda muchísimo recorrido. O sea, si me preguntas el estado del arte, se está haciendo de forma digital o con herramientas de semiautomatización menos del 0,01% de las tareas. Esa es la realidad. La medicina es un proceso altamente manual, altamente especializado. Y que, igual que la educación, yo creo que va a ocurrir un proceso de digitalización y de herramientas técnicas ayudando al ejercicio de la medicina, igual que la tecnología como el TAC o la resonancia magnética han hecho que mejorara. Herramientas de software creo que van a ayudar a que ocurra lo mismo, ¿vale? Y va a haber muchísimos personas y jugadores implicadas, centros de investigación, empresas, sistemas sanitarios, yo creo que va a tender hacia ahí y eso va a hacer lo que comentaba Natalia de reducir costes, reducir listas de espera, ahorrar tiempo a los médicos, que en esta crisis se ha visto tan claramente la necesidad de que el médico
emplee su tiempo en tareas en las que realmente aporta valor y no tareas repetitivas y tediosas que a veces un ordenador puede hacer de forma diferente o de forma similar a la que haría un médico, quitándole un gran porcentaje de ese trabajo, ¿no? Como está comentando Natalia. Entonces, yo creo que queda un recorrido muy largo, un futuro muy bonito el que viene por delante en esa transformación. Y luego, en lo que habéis hablado de esos datos, de cómo la seguridad de los datos, nosotros tuvimos la suerte de ser una de las 3 startups que se sentó con miembros de la Comisión Europea, porque justamente es el Single Digital Market es un mercado que están queriendo regular justamente por esto, ¿no? En sanidad, en nuestro sector, son máxima seguridad de datos, nivel 6 de seguridad, y lo que nos preguntaban esos miembros de la Comisión Europea es qué necesidades estáis encontrando vosotros para de verdad poder diagnosticar a nivel internacional, ¿no? Poder diagnosticar a un japonés, por ejemplo, que tiene un problema cardíaco. Y entonces, lo que está queriendo crear Europa son esas relaciones en las que el dato médico digital, alto nivel de seguridad, pueda viajar a través de las fronteras, y era como cuando hicieron el libre mercado, y te recuerda un poco a cuando Europa quiso hacer que pudieran viajar mercancías, pues un poco similar, porque ahora lo que viajan son datos digitales y se pueden dar servicios diagnósticos de empresas europeas que operen a nivel internacional, y eso es lo que están queriendo regular, ¿no? Hay una parte muy bonita que hacemos nosotros, que es que para que avance esa ciencia, los pacientes y los que nos contratan pueden donar sus latidos, ¿no? Y esa donación de latidos les gustó mucho a la Comisión Europea. De hecho, el vicepresidente de la Comisión escribió un tuit sobre nosotros, que no es fácil que una persona así escriba sobre ti, justamente por eso, porque hay una línea ética dentro de la Comisión Europea que lo busca es eso, es que el ciudadano, al que se ha velado por proteger su dato con la Ley de Protección de Datos, sea consciente de que su información médica puede ayudar a salvar vidas, ¿no? Y puede, si él confía en una organización, él confía en una empresa, él confía en una institución y decide que esa institución use esos datos para hacer I+D y que la ciencia avance y que mejores los sistemas, pues Europa está abogando por eso, por que el ciudadano forme parte de ese cambio, porque la inteligencia artificial necesita esos datos. A día de hoy los datos simulados pues dan bastante más problemas por lo menos a nivel biológico, que los datos reales, y esos latidos pues nos ayudan muchísimo a nosotros a seguir mejorando y a seguir ayudando a personas. Suena realmente bien lo de donación de latidos. La verdad es que como concepto es realmente llamativo y directo. Has apelado... Los primeros donantes de latidos del mundo. Nadie había donado latidos antes, o sea, es muy chulo, sí. Bueno, habrá que unirse a la iniciativa. Has comentado, has apelado a los médicos en varias ocasiones. Juanjo, por apelaciones te toca a ti cerrar. Yo ser donante ya, vamos, o sea, apúntame a la lista. Yo quería comentar la paradoja del 90-10 que decimos nosotros, que en general pensamos que el 90% de las empresas, sobre todo de la competencia, utilizan inteligencia artificial, cuando la realidad es que es menos del 10%. Pensamos que el 90% de nuestros problemas se resolverían con inteligencia artificial bien aplicada, en realidad es menos del 10%. Y pensamos que el 90% del código de una aplicación de inteligencia artificial tiene herramientas de inteligencia artificial, y es mentira, porque el 90% de la aplicación es gestión de datos, almacenamiento, transformación, limpieza, y solo un 10% es el algoritmo, el modelo, la petición o lo que sea. Y yo creo que hay mucha frustración porque se ha invertido en algunos casos bastante dinero porque es caro, y los resultados no han revertido esa inversión, no han conseguido recuperar la inversión o generar un beneficio. Creo que porque las expectativas eran demasiado altas, y creo que porque muchas veces está mal enfocado. Los casos de éxito de inteligencia artificial suelen ser muy estrechos, lo que se llama el narrow artificial intelligence, que son herramientas que buscan algo muy específico. Es una tarea muy concreta. Y muchas veces la gente intenta aplicarlo a problemas muy generales, grandes diagnósticos de médicos o grandes problemas, y eso generalmente no funciona. Entonces, creo que tenemos que reajustarnos todos, y eso sobre todo se resuelve con conocimiento. Realmente interesante, porque además habéis coincidido todos en las mismas barreras. Ya hemos comentado bastante el tema de poner en común el lenguaje de técnicos y de médicos, pero también habéis coincidido en otros dos problemas principales. Uno, cómo conseguir esos datos o cómo
obtener datos reales que no sean simulados y, por tanto, que sean más precisos o más adecuados. Además, sabemos que el sistema sanitario, especialmente en el caso de España, por ejemplo, los datos están en silos, cada comunidad autónoma tiene los suyos, centros privados tienen los suyos, centros públicos otros, además en bases de datos y sistemas de construcciones que mejor no saber ni cómo están diseñados. En el ámbito de fármacos, por ejemplo, si utilizamos literatura científica para analizar eso, para intentar predecir esas propiedades de los fármacos, sabemos que hay multitud de fuentes y además también igualmente distribuidas y difíciles de acceder en muchos casos. Habéis comentado todos esa primera barrera, que además hila con la segunda que ya habéis adelantado alguno de vosotros, que es el tema de cómo tratar esa información. Una información muy sensible, una información personal altamente delicada. Manuel comentaba a nivel 6 de seguridad a nivel europeo, que obviamente abre un debate de cómo utilizar esa información, aunque sea incluso de forma agregada. Hay una barrera psicológica, si queremos, de muchas personas de que esa información personal suya sea utilizada por terceros o perder el control sobre ese dato, ¿no? O sea, no sé cómo veis estas dos barreras, que además confluyen en sí mismas. O sea, que me gustaría saber un poquito vuestra opinión. Y si os parece, empezamos al revés de como antes. Juanjo. Vale. Es un problema gordo para el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo me he pegado durante muchos años para buscar esos datos y los grandes algoritmos los hemos entrenado con datos abiertos open source que hay muchos, pero muchas veces esos datos producen algoritmos que no funcionan en la población local porque se generaliza mal, porque no lo puedes transferir. Con lo cual, después de haber hecho mucho trabajo con datos exteriores, hemos visto que cuando aplicas el algoritmo en pacientes de Madrid, la precisión nos cae de un 97% a un 62%, que eso clínicamente no es válido. Cuando hemos intentado conseguir datos locales, nos hemos chocado con esa barrera y generalmente no la hemos conseguido romper. La única excepción es el IoT, el Internet of Things, los wearables, donde tú generas tus propios datos y creo que esa es la salida a conseguir volúmenes de datos aceptables y de calidad. Creo que estamos en un modelo donde los datos son utilizados por grandes compañías, es el modelo de las grandes tecnológicas, y creo que se caracteriza por falta de transparencia, que es voluntaria, porque es una manera de volar debajo del radar de la legalidad y que permite mucha libertad, que de otra manera no tendría. Ejemplos de empresas o de iniciativas que han intentado ser transparentes, por ejemplo, el estudio en España de información de telefonía, de movilidad con el COVID, ha generado una oposición social muy grande. Y yo digo que la transparencia a veces se penaliza. En cambio, hay empresas que mantienen esa opacidad y como que nos da igual, ¿no? Como que tenemos un servicio muy bueno y no nos preocupa. La anonimización, que puede que salga luego, yo creo que no es real y no funciona en general. Por eso, yo creo que la salida al problema de los datos, para mí, es lo que propone la Universidad de Stanford, que es dos herramientas, blockchain y empresas específicamente de datos. Es decir, yo mis datos de salud se los doy a una empresa y si alguien quiere entrenar su algoritmo, le pasa el algoritmo a la empresa que entrena el algoritmo con los datos en un sitio aislado y cerrado, no conectado. De manera que los datos no circulan fuera de esa empresa, nunca, jamás. Ningún investigador tiene acceso a los datos, tiene acceso indirectamente. Yo te doy mi modelo, me lo entrenas y me lo devuelves entrenado. Y yo creo que con esas dos herramientas puede que algún día consigamos realmente esa libertad de datos de manera masiva. Y termino, yo pienso que el usuario tiene que tener total control de sus datos. Para eso hace falta una transparencia total y, como nos decía Manuel, hay mucha gente dispuesta a donar sus latidos. Yo soy el primero, pero necesito tener muy claro lo que se va a hacer con ellos. Manuel, ¿qué vas a hacer con los...? Completamente de acuerdo con lo que dice Juanjo. El matiz ahí, yo creo, importante es, y sin querer contradecir a Stanford, que Stanford sabe mucho de inteligencia artificial. De hecho, hemos firmado un acuerdo de colaboración con Stanford y nos manda estudiantes aquí a Madrid, o sea que es un lujo, viene gente muy, muy válida. El único matiz ahí es que en esa es la transparencia. O sea, muchas de esas grandes empresas tecnológicas que intentan esconder esa letra pequeña de que van a utilizar los datos es porque no explican para qué. Lo que hemos hablado al principio. Si tú a una persona, a una institución, le dices, oye, lo vamos a usar para esto, en estas condiciones, con la aprobación de un comité ético, como se lleva haciendo en ciencia toda la vida, y este dato está aquí, durante los siguientes años se va a usar para investigación y +D,
generar conocimiento, ayudar a más personas, pero si en algún momento perdemos tu confianza, tú lo puedes retirar ese dato de la base de datos si tienes la trazabilidad perfecta para que en el mismo momento en que ese usuario final decidan no seguir confiando porque no le gusta cómo lo estás haciendo, tanto como institución, como empresa, como sea, entonces estás generando una confianza. Y la segunda es explicar muy bien qué datos son los que necesitas. Nosotros por eso no nos gusta, a mí no me gusta hablar de datos, lo que les explicamos a los usuarios finales es necesitamos latidos reales de tu día a día, y la inteligencia artificial aprende porque le decimos, el equipo de cardiología le dice, este latido es un latido normal, este latido es un latido normal, este latido son latidos enfermos. Entonces, las personas entienden que le estamos enseñando ejemplos reales a nuestro software, que le estamos diciendo mediante expertos que ponen conocimiento, que ponen conocimiento en esa base de datos, cuál es el paciente anómalo y cuál es el paciente sano, y unos meses más tarde esa inteligencia artificial consigue reconocer al siguiente paciente sano o al siguiente paciente enfermo que le mostramos en vida real, en generalización, como ha dicho Juanjo, y no en training test, que son los modelos que entrenamos y testeamos, sino cuando llega alguien nuevo de fuera con el que no has entrenado esa base de datos, es el algoritmo mejora y acierta, ¿no? Y acierta con una precisión X que intentamos que iguale a lo que ha comentado antes Natalia, intentamos que sea una capacidad de acierto por encima del 90%, que es lo que los papers de Stanford dicen que acierta el cardiólogo medio. Entonces, esa transparencia, por un lado, y esa claridad en qué datos necesito de ti, y hay empresas como pues tecnologías que lo que hacen es marketing y necesitan datos de intención de compra. Y igual tú no quieres que una empresa sepa que te quieres comprar un coche, pero viven de eso. Entonces, por eso a veces esconden la letra pequeña, yo creo, porque no quieren contarte exactamente para qué quieren tu dato de intención de compra de coche para lanzarte todos los anuncios de coches, ¿no? Ese yo creo que es el matiz y es uno de los retos a nivel europeo, porque si no, no vamos a ser competitivos con China, esa es la realidad, y la Comisión Europea nos transmitió ese problema. El europeo tiene que ser consciente de que si queremos ser competitivos en inteligencia artificial, debemos formar parte como ciudadanos de ese cambio. Y tanto instituciones públicas, a centros como el de Juanjo, participar con ellos para que puedan seguir avanzando, porque al final la ciencia, una vez avanza, ya no hay marcha atrás. Y eso es lo bonito de todo esto. Que una vez se conoce cómo se hace algo, ya no retrocede, ya se queda para toda la humanidad. Y ahí vienen las patentes, vienen los papers científicos, viene el que se comunique para que ya no retrocedamos en ese campo. Natalia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, tanto con Manuel como con Juanjo. Y al final, como la parte también de la empresa y de la ingeniería, es que muchas empresas lo han hecho muy mal, ¿no? O sea, la gente es reticente y le cuentas algo de datos y ya pone como cara de, pero a ver qué vais a hacer con ellos. Porque es que se han hecho las cosas, yo creo que muy mal en general, ¿no? Entonces es normal que la gente al final desconfíe y por eso, como dice Manuel, es tan importante explicar bien qué datos necesitas, qué proceso vas a seguir y demás. A nosotros, por ejemplo, también, aparte de eso, pues obviamente lo que ayuda es también contar los beneficios que va a traer si sale bien eso, ¿no? Nosotros, en el caso de la apnea del sueño, al final, en vez de latidos, tenemos también respiraciones, ¿no? y dices, jolín, es que si esto sale bien y al final solo vamos a coger, por ejemplo, pues datos del tamaño de tu boca, de cómo pones la lengua al hablar, o sea, cosas muy, muy, muy específicas, ¿no? Que lo vamos a utilizar pues para entrenar modelos. Pero si tú le dices a alguien que igual se va a quitar una prueba a largo plazo porque directamente se va a hacer con una aplicación móvil o con un chat como hacemos nosotros, va a hacer una serie de cosas y con eso te vas a evitar una visita innecesaria en el futuro y no vas a sobrecargar el sistema, pues dicen, pues igual me renta. O si le dices que se va a agilizar mucho la lista de espera porque si de verdad tienes una probabilidad alta de tener una enfermedad pues más grave o no, vas a poder ir antes, pues al final yo creo que pocas personas se negarían viendo esas cosas, ¿no? No tanto que van a comercializar contigo o algo así, sino tareas del día a día que son dolores y que se puede mejorar. Y por supuesto, en nuestro caso que trabajamos directamente con algún hospital, pues claro, para ellos
es una mejora logística fenomenal si sale bien, ¿no? Porque al final van a poder organizar muchísimo mejor a los pacientes y yo creo que aquí todos salimos ganando, o sea que nos va a tocar muy bien explicar, concienciar y también demostrar que la gente que de verdad pues queremos hacer cosas que ayuden a la medicina, ¿no? Y no tanto sacar provecho, pues que tomamos fuerza y lo consigamos. Y Nuria, en el campo de los fármacos, no son datos tan sensibles, pero Claro. también tenéis sus propios retos en la gestión de esta información, ¿no? No son datos sensibles. Tenemos el problema de tener buenos datos, porque a veces hay mucha variabilidad. Pues cuando necesitamos datos de, por ejemplo, actividad, pues al final es intentar que sean coherentes esos datos. Entonces, no hay. Ese es el problema, tener las bases de datos limpias y robustas. Ese es nuestro problema. A mí me gustaría que aportar, porque esta mañana también hemos estado hablando en otro evento, y soy muy pesada con esto. Es que en España falta un aspecto muy importante, que es la comunicación y la divulgación en todos los aspectos de la ciencia y la investigación. Y hasta que no seamos conscientes de eso, seguiremos suspendiendo. ¿A qué me refiero? Claro, cuando la población sepa realmente que esos datos para qué sirven y el beneficio, que es lo que habéis estado diciendo, y el beneficio que suponen, y lo entiendan, pues es que no hay ningún problema. Pero sí, claro, ellos piensan, ¿sabes? Son datos, ¿para qué se utilizarán? No lo ven, porque además inteligencia artificial, pues es todo como, madre mía, mucha de la gente no lo entiende. Entonces, al final, pues bueno, está ahí y lo van dejando. Pero imaginaros, ya sé que no es comparable y probablemente me echen los perros, pero fijaros con la donación de órganos. Somos uno de los, yo creo que es el primer país, ¿no?, que donamos órganos. Sí. ¿Por qué? Porque la gente ve el beneficio y hace ese, ¿no?, ese esfuerzo en donar sus órganos. ¿Y por qué no los datos? El latido del corazón, la respiración. Pues porque yo creo que los investigadores, los científicos, no estamos haciendo el esfuerzo real de explicárselo a la sociedad y de ser transparentes. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es ese trabajo, realmente. Antes de nada. Abrir las puertas. Y ahora, con la pandemia, creo que ha sido un poco lo que nos ha pasado. Como ha habido tanta información, ha sido todo tan transparente, ha habido resultados buenos, muchos más resultados malos que otros. La gente también estaba un poco, ¿qué está pasando aquí? Que con la ciencia no sirve para nada. Tenemos que hacer ese esfuerzo de decir, escucha, la ciencia tiene sus pros y sus contras y explicarlo todo claramente. Me he ido un poco del tema, pero creo que es una pata importante en cualquier tema relacionado con la investigación y con la ciencia. No, me lo apunto además como parte implicada como medio de comunicación, me lo apunto como tarea pendiente, seguir profundizando en esa divulgación, intentando concienciar a la gente. Creo que se está haciendo bastante, pero efectivamente queda muchísimo terreno por continuar. Ha sacado un tema, Nuria, súper interesante, que es el tema de la pandemia. Con la pandemia hemos visto cómo se ha intentado utilizar, yo no sé si inteligencia artificial en algunos proyectos pilotos, en otros simplemente era analítica de datos masivos, como comentabas también, Manuel, con el estudio del INE, por ejemplo. Yo no sé qué proyectos habéis visto durante esos ya 3 meses que llevamos con la situación. ¿Cómo habéis visto la llegada o cómo se ha implantado la inteligencia artificial o cómo se ha intentado utilizar la inteligencia artificial en una situación además de crisis de salud pública a escala mundial como es la que estamos viviendo? Juanjo, si quieres, tú como mayor experto de toda esta sala en temas de salud pública, te cedo la palabra. Bueno, hay multitud de iniciativas. Habría que ver, como dices tú, cuáles son realmente inteligencia artificial y cuáles no, pero hay, por ejemplo, un ejemplo de algo que se está utilizando de manera muy generalizada y que creo que es muy eficiente, que es la cámara de detección de temperatura,
que ya se está utilizando en muchísimos países, en muchísimos entornos, tanto en transporte, metro, empresas, transporte aéreo, y que al final pues es una cámara que detecta una cara, detecta quizás la frente. Se está viendo que la detección es mejor en el conducto lacrimal porque es más fiable, y otra cámara con un sistema de radio o de láser que detecta la temperatura con una precisión bastante alta. De esta manera puedes en pocos segundos chequear la temperatura de un número muy alto de personas sin enlentecer el flujo de movimiento de personas. Como esa, he visto pues muchas otras. Esa me parece que es práctica, útil y que se está utilizando ya. He visto muchas iniciativas que no son útiles, que son muy interesantes, que son muy impresionantes, pero que no son prácticas. Por ejemplo, la detección de diagnóstico de coronavirus en placa de tórax. Hay muchísimas iniciativas. ¿Por qué las hay? Porque las herramientas de inteligencia artificial están disponibles, son accesibles, son simples, son baratas, y cualquiera con un poquito de conocimiento te hace un algoritmo que funciona muy bien en entrenamiento. Pero luego no funciona en producción, no funciona con pacientes reales. Por eso yo soy escéptico, hasta que no tengamos un volumen de placas o de datos brutal, local, todos esos algoritmos son muy bonitos, pero no van más allá. Se han hablado de herramientas para recopilación de información clínica para investigación. También tiene muchísimos problemas. El procesamiento del lenguaje natural puede hacer cosas maravillosas para objetivos muy, muy estrechos, muy puntuales, pero cuando quieres ya tratar una historia clínica entera, hay que ver hasta qué punto es útil. Entonces, yo lo que creo es que hay de nuevo, 10% de iniciativas que son brutales, maravillosas, y un 90% que son muy bonitas, pero que es una burbuja todavía no real. Creo que sí que está siendo útil e interesante. Y creo que hay que dar más tiempo, lo comentaban esta mañana en la reunión que estaba con Nuria, en otro grupo, que hay que dar tiempo a que los proyectos maduren. La inteligencia artificial no se desarrolla en 2 semanas. Requiere mucho tiempo de pensar, de desarrollo, de corregir, de aumentar datos, y creo que hay que darle más tiempo. Manuel. Bueno, yo también de acuerdo con Juanjo. Yo creo que no habéis generado debate en los 4 ponentes que estamos. Completamente de acuerdo con él. Creo que ha habido alguna solución no médica. También habéis visto cosas bonitas de algoritmos de inteligencia artificial que veían cómo se comportaba el movimiento de las personas para ese distanciamiento social, poder analizar con cámaras y ver cómo se mueven las personas en los espacios. En las empresas, etcétera, etcétera. Cubalizer es una startup española que hace eso, ¿no? Pone unas cámaras y te estudia cómo te mueves en el espacio y te puede decir a cuánta distancia tienes que recolocar los puestos porque la dinámica y el flujo de personas es este, ¿no? En medicina lo mismo, pero yo creo que una cosa muy interesante que ha comentado Juanjo, y no me quiero meter en temas muy técnicos para que todo el mundo me entienda, pero hay 2 grandes líneas de entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial, que son supervisado y no supervisado, así en plan general. Entonces, en ciencia, nosotros lo que hemos visto es que si el problema es concreto, lo suyo es inteligencia superficial supervisada, que es meter conocimiento en la base de datos, etiquetar la base de datos por expertos muy formados y que tardan 11 años en formarse en carrera de medicina, 5 años de especialidad en cardiología, etcétera, etcétera, para de una forma muy en detalle decirle al algoritmo dónde está la información relevante, ¿vale? En el coronavirus no se sabe, no hay evidencia científica. Entonces, dime cómo puedes hacer una estrategia de inteligencia artificial supervisada. Si los médicos no sabemos los fármacos que funcionan, si los médicos no sabemos los síntomas o las complicaciones, los hemos ido aprendiendo, pero los hemos aprendido por la experiencia que ha tenido Italia y luego la que hemos tenido en España, ¿no? Hemos ido viendo esos efectos adversos y que de repente daba trombos y que de repente iban a peor un tipo de pacientes, etcétera, etcétera. Y que alargaban el QT en el electro, que es una cosa que miramos nosotros. Bueno, la realidad es que la mayoría de las cosas que se han hecho en inteligencia artificial durante esta crisis ha sido no supervisado, que es agrupar, hacer clustering, hacer agrupación de datos para decir, bueno, parece que esta población se comporta de una manera, parece que otra. Entonces, yo creo, y es una opinión personal, que a día de hoy en ciencia y en biología funciona mejor una estrategia de supervisado. Entonces, por eso Juanjo ha dicho que en el coronavirus muchas de las estrategias no han funcionado, porque lo que han hecho es agrupar datos. Y a veces es que eso no es ni inteligencia artificial, es gestión de Big Data, es
gestionar una base de datos y poder hacer queries o peticiones a esa base de datos en base a un criterio de agrupación que te enseñe algo de información y que te ayude a la decisión clínica, pero no es un algoritmo de deep, profundo, como si dijéramos, en el que realmente aprendes algo nuevo o diagnosticas de una forma semiautomática. Tienes Analytics de toda la vida, un Power BI que te enseña 4 tendencias y ya está. Es muy difícil diferenciar eso, sí. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Por añadir algo un poco diferente, yo creo que es necesario o están surgiendo quizá alguna manera de recopilar todos los datos, porque yo creo que ha sido brutal el número de iniciativas que han surgido, tanto más exitosas como menos, pues personas desde su casa que sabían un poco, pues como ha dicho Juanjo, con el dataset de radiografías que ha salido, ¿no?, sobre el COVID, pues cualquiera prácticamente con un mínimo conocimiento pues podía intentar ver ahí o intentar hacer un diagnóstico o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahora se va a abrir estos meses pues mucho trabajo de aglutinar toda la información, de ver cuál es válida, cuál no, cuál tiene sentido y también reorganizarla, porque mucha gente, bueno, suele pasar en ciencia, ¿no?, que para lograr un objetivo mucha gente intenta de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero yo creo que es necesario porque incluso nosotros que estuvimos mirando cómo podíamos ser útiles de alguna manera, había tanta información, tantas cosas y demás, que muchas veces se perdía pues un poco el objetivo, ¿no? Y decir, vale, pero ¿en qué nos centramos? ¿Qué está saliendo bien? ¿Qué no? ¿Qué se ha hecho para poder cogerlo desde ahí y ver que está validado y seguimos por esta línea, ¿no? Y luego sí que ha sido muy chulo ver iniciativas en general tecnológicas, no tanto inteligencia artificial, pero pues han surgido chatbots hechos en común para, no sé, que la gente estuviera informada, o el tema de los respiradores, que a mí me ha encantado que muchos grupos de ingenieros junto con doctores han sacado adelante respiradores de bajo coste en un tiempo récord, ¿no? Y que además muchos de esos equipos pues al final lo han hecho gratuitamente o no se conocían y han trabajado durísimo y ahí están, ¿no?, esos respiradores. De hecho, uno de los grupos que yo conozco ha empezado a fabricarlos y a mandarlos a Latinoamérica. Entonces yo creo que eso sí que ha sido también muy bonito, ¿no? Esa colaboración entre profesionales que ojalá también perdure, ¿no? Que no haya sido solo este periodo de tiempo. Que se mantenga en la nueva normalidad, ¿no? Y Nuria, en la parte de fármacos, creo que el COVID-19 ha sido uno de los desafíos más grandes porque la presión de la gente por encontrar un medicamento, un fármaco que de verdad ayudara a vencer esto. Ya hemos visto también casos de gente proponiendo tratamientos locos, incluso tomar lejía. Al final la gente estaba muy perdida y la gente estaba buscando, especialmente en la ciencia, una respuesta rápida ante esto. No sé si la inteligencia artificial también ha podido, está ayudando a intentar acelerar un poco esos plazos. Sí, sí. De hecho, nosotros tenemos algún proyecto para desarrollar modelos para ayudar en el reposicionamiento de fármacos, utilizando tanto la información de los compuestos que se han utilizado para el MERS y para el SAP, y también introduciendo la información de las dianas terapéuticas. Y luego, pues claro, para reposicionamiento, que es lo más rápido. Al final nos estamos ahorrando toda la fase preclínica y la fase 1. Entonces sí que hay, bueno, hay grupos trabajando en eso y nosotros, te digo, nosotros tenemos un proyecto. Y luego también en mutaciones, para ver si las mutaciones estaban afectando, para ver luego estudiar la resistencia en los posibles tratamientos futuros. Sí que se está trabajando bastante y hay proyectos. Realmente prometedor y además eso es que es lo que la sociedad está demandando, quizás con unos criterios más exagerados o más, bueno, motivados por la situación en la que estábamos, al fin y al cabo. Tenía alguna pregunta más, pero creo que nos quedan 10 minutitos, o sea, y tenemos bastantes preguntas del público, o sea, que voy a empezar a formularos algunas. La primera va dirigida a todos, pero comienza con una apelación a Manuel. Manuel indica que aún es incipiente la digitalización en medicina, que aún es manual y altamente especializada. Sin embargo, también es un sector altamente protocolizado
y, por tanto, con una buena base de estándares, lo cual facilitaría la irrupción de la tecnología. ¿Es correcto? Preguntan. Manuel, si quieres... 100%. La realidad es que la información siempre se ha estructurado tradicionalmente en la profesión médica, está muy estructurada, la historia clínica, el cómo se recogen los datos, qué se considera enfermedad y qué se considera salud. Hay muchísimas guías de práctica clínica, o sea, 100% de acuerdo. La digitalización de esa información es la que lleva menos tiempo. O sea, si vas a hospitales grandes referentes en España, por ejemplo, pues hay algunos que no llevan de forma digital, o sea, que no haya papeles, que no se escriba la historia clínica en papel, algo tan sencillo como eso, como que esa información del médico se escriba en un ordenador, 100%, pues hay algunos que no llevan más de 2 años. Entonces, estás hablando de que se ha ido solapando él, algunos médicos escribiendo en el ordenador, otros médicos a este paciente que veían en la planta de cardiología, que veían, pasaban la planta, y en la evolución de ese paciente la escribían en papel. Entonces, yo creo que sí está muy organizado 100% y creo que la digitalización va a mejorar tanto y los sistemas sanitarios a nivel nacional y a nivel internacional están creando esas estructuras, esas plataformas para integrar todos esos datos. Para que esos datos digitales estén organizados y luego ya puedas aportar valor al dato añadiendo inteligencia artificial o añadiendo un servicio IoT, como comentaba antes. O sea, muchas soluciones que puedan hacer que se integra esos sensores que graban información, esa información de los médicos, se integra en una plataforma y un software o un algoritmo de inteligencia artificial puede añadir valor, soporte a la decisión clínica, automatizar parte de los diagnósticos, reducir la carga asistencial, etc. Pero sí, 100% de acuerdo. De hecho, otra de las preguntas va relacionada también contigo y con Juanjo, que habéis comentado todo el tema de Internet de las cosas y los datos, cómo no se adaptaban demasiado a la base local en muchos casos. Y comenta una pregunta que si el presente es mejorar esos datos vía wearables, no implica la misma problemática de privacidad que utilizar otro tipo de datos y no se salva esa problemática con la donación o entrega voluntaria de los datos. Creo que se refiere un poco a intentar entender esa confluencia entre el mundo tradicional dentro de la inteligencia artificial y este modelo de base IoT que planteabais. Si quieres, empiezo yo. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre que mi hospital ceda los datos del hospital a una empresa para su entrenamiento de algoritmos sin el conocimiento de un paciente, a que un paciente voluntariamente entre a formar parte de un proyecto, de una empresa, de un desarrollo, y él, como nos decían antes Manuel, done sus latidos para lo que sea. La gran ventaja del IoT es que cuando tú incorporas a una persona a la recogida de datos, tú le puedes en ese momento plantear las posibilidades. Por ejemplo, nosotros tenemos prototipos de IoT donde hay pacientes que dicen, yo no quiero que se almacene en ningún sitio. Utilizamos IoT, modelos de predicción que van en el dispositivo de IoT, con lo cual sus datos no pasan a ningún sitio. No pasan más allá de su aparatito local y le da una alarma cuando hay una arritmia, por ejemplo. Al que quiere, esos datos los podemos almacenar. Tiene que aceptar que se va a almacenar en una nube pública, privada, con coste, sin coste, y luego él va a dar acceso a quien quiera, a su médico de cabecera, a su cardiólogo, y él decide quién tiene acceso a sus datos. Habrá gente que diga, yo no quiero que tenga acceso a nadie, y otros que digan, no, mi médico de cabecera, por supuesto que tenga acceso a todo. O si tengo un diagnóstico de isquemia cardíaca, pues quiero que mi cardiólogo tenga acceso a los datos en streaming para que a través de una aplicación, si hay un problema, bien lo vea él o bien una alarma de inteligencia artificial lo detecte. Entonces, creo que la diferencia es muy grande y yo creo que el gran salto va a ocurrir cuando demos propiedad y demos autoridad a la gente a gestionar sus datos. En ese momento creo que el altruismo vendrá y seremos muy generosos, pero lo que yo creo que la gente reacciona es contra que me sustraigan los datos de manera oscura por la puerta de atrás y que luego al final no se sepa muy bien a dónde van ni dónde llegan. Manuel, ¿quieres aportar algo? Empiezo comentando el final de Juanjo y yo creo que esa motivación va a nacer de la necesidad. O sea, como todo en este mundo, no intentemos que la motivación nazca de algo que no sea porque lo necesito. Entonces, esa persona que ha sufrido un infarto, esa persona que se le ha muerto un hermano y que ve que aporta valor el utilizar esa información médica para que no le ocurra al siguiente,
eso es lo que va a motivar a las personas a esa gestión de esos datos que ha dicho Juanjo. Y luego, en cuanto a la pregunta, hay que tener un matiz muy claro, y es que la regulación sobre la seguridad la marca o el aparato o el tipo de dato, ¿vale? Los wearable no todos son dispositivos médicos. Hay dispositivos médicos que son wearable, como los que usamos nosotros, pero hay otros dispositivos médicos otros dispositivos wearable que no son médicos. Por lo tanto, ese dato puede viajar, como si dijéramos, con una seguridad distinta, igual que el dato bancario tiene una seguridad, el dato de salud tiene otra seguridad, y el dato de un sensor no médico, ejemplo, un pulsómetro o un reloj como Garmin, que no es un dispositivo médico, que es lo que mira el pulso, pues tiene una seguridad diferente. Entonces, eso de wearable como una entidad única no es cierta. Hay wearables que son productos sanitarios y hay wearables que no son productos sanitarios. Tengo otra pregunta, y esta va dirigida además a todos porque os aplica por igual, y si os parece, además empezamos por Nuria. Comentan, estos datos son aportados por las personas. Con estos datos se crean fármacos o mejores herramientas de diagnóstico cuya propiedad intelectual es normalmente parte de la empresa que hace la investigación o del fabricante. Preguntan, ¿no deberían repartirse también los derechos de esa propiedad a las personas que aportaron los datos que han permitido, a su vez, entrenar el algoritmo? Y plantean que quizás de esta forma se animara más gente. Nuria, si te parece. Pues me he dejado. Claro, fíjate, para la empresa farmacéutica, no sé qué decirte, no sé cómo eso se podría gestionar, no creo que fuese viable, ¿no? Además, ahora leyendo con esto de la protección de datos protección de datos, con la protección y las patentes, creo que cualquier cosa no inventada con inteligencia artificial no se podía, no se puede patentar. No sé si Natalia, Manuel o Juanjo saben mucho más de esto, pero por lo visto no se podía patentar. Lo veo muy complicado eso. Natalia. Sí, yo la verdad es que nunca lo había pensado, lo de que la gente que aporta datos a un dataset pues pudiera de alguna manera participar de la empresa, de la facturación o de lo que sea. Nosotros al final le convencemos, como decía antes Manuel, por una necesidad, ¿no? O porque al final vas a mejorar su calidad de vida de alguna manera. Incluso a veces con servicios. Nosotros que estamos haciendo también, o sea, aparte de toda la rama de inteligencia artificial, nos estamos metiendo con la parte de voz para gente dependiente o simplemente como acompañamiento y análisis de los pacientes a lo largo del tiempo, pues al final en ofrecerles un servicio que les vaya aportando valor. Pero no sé ese modelo, la verdad, cómo podríamos gestionarlo. ¿Juanjo? Yo creo que el modelo actual es que yo te doy un servicio gratuito, que no es gratuito a cambio de tus datos, pero sin un coste económico. Lo que nos propone este oyente es un modelo que yo sí que he oído, que se ha propuesto para las grandes tecnológicas, que ellas paguen 15 euros al año al usuario que deja sus datos de manera total, libre, para que los utilicen para promoción de publicidad, para segmentación, para investigación, para entrenar algoritmos, y que se reparta parte del beneficio entre todos los usuarios. No conozco de nadie que lo haya hecho. Por eso creo que es más una solución filosófica muy bonita, pero que implica que el usuario es dueño de sus datos, que choca con la realidad actual que tenemos, que en el momento en que tú utilizas un servicio gratuito, cedes todos tus datos para total libertad para lo que quiera. Legalmente igual no es así, la realidad es que creo que es así. Es mi visión, por lo menos. Manuel. Perdonad que he tenido que ir a por el cargador, si no me caía. Me gusta mucho la pregunta. Tiene sentido preguntarlo, pero ahí hay que ir sobre la raíz de lo que es la propiedad intelectual, ¿vale? Y es un tema que me gusta. Si uno estudia en qué consiste una patente, que la patente, en el fondo, una patente es un contrato entre el Estado y un inventor o una empresa o una entidad pública o privada en la que le dan un monopolio, ¿vale? O sea, un país, y está reconocido en muchísimos países, te da un monopolio para que tú operes porque tu propiedad intelectual te pertenece durante X años, ¿vale? Entonces, eso que tiene un marco regulatorio enorme internacional, ¿vale? Y hay oficina de patentes europea, española, americana, donde quieras, esa patente
para que tú te la den, o sea, te garanticen que tienes algo de propiedad intelectual, tiene que haber novedad, ¿vale? Eso más o menos es fácil de demostrar, de existía o no existía. Y luego tiene que haber una cosa que se llama actividad inventiva. ¿Y qué es la actividad inventiva? La actividad inventiva es que un experto en la materia no era tan obvio que se le hubiera ocurrido, ¿vale? Si a mí, experto en cardiología, no es obvio que se me ocurra lo que a otro inventor se le ha ocurrido hacer, entonces hay actividad inventiva. Y hay una escala de grises tremenda. En esa actividad inventiva, que es la segunda cosa que se evalúa para que te concedan una patente, que un Estado firme un contrato con un investigador o con una empresa, no entra para nada de quién vienen esos datos, ¿vale? Porque es muy difícil, la actividad inventiva no nace de la información, la biología está ahí. Yo puedo estar mirando flores toda mi vida, si yo no tengo una idea como la que tuvo Pasteur, en el que inventó la penicilina, pues no hay actividad inventiva. No era obvio que se le pudiera ocurrir que un antibiótico podía venir porque se le contaminó una placa de Petri. Entonces, cuidado con la propiedad intelectual. Yo soy una persona que creo que la sociedad tiene que beneficiarse de todo, por supuesto, pero de hecho, en una patente el inventor nunca es una empresa. El inventor es la persona que se lo ha inventado, aunque luego no tenga derechos de comercialización, pero no puede ser jamás una empresa. Entonces, las empresas no piensan, lo que piensan son los seres humanos. Y la propiedad intelectual es un pensamiento, no nace de una base de datos, nace de una idea y de demostrar que esa idea es válida. Entonces, completamente de acuerdo y puede ser muy bonito una patente compartida, pero normalmente la autoría de una patente son 1, 2, como mucho 3 personas. Eso es quien tiene capacidad inventiva. Nunca hay una capacidad inventiva de 100 personas que inventen una única cosa. Siempre lo ha inventado más uno que el resto. Y eso en ciencia hay que ser muy justo con darle el número 1 del paper, el número 2, el número 3 del paper a quien realmente ha tenido la idea y ha desarrollado ese conocimiento científico. Ha puesto luz donde no se sabía. Os planteo una última pregunta del público y además la orientan sobre el tema de, por ejemplo, los infartos, los datos que pueden ayudar a predecir problemas cardíacos o de infarto, y comentan o preguntan si se han desagrupado las diferencias observadas por sexo en este tipo de estudios. Lo plantean más que nada por las diferencias que hay en diagnóstico en mujeres y si esto se puede tener en cuenta a la hora de salvar las carencias que hay hoy en día en estudios científicos en base a género. Yo esto, si queréis, os amplío la pregunta en base a los sesgos en general que hay en muchos de estos algoritmos, en muchos de estos modelos de entrenamiento de estos sistemas y cómo se puede intentar solucionar este problema. Nuria, si te parece, empezamos por mi izquierda para finalizar. Pues, sinceramente, claro, yo lo llevo un poco al campo, ¿sabes? Al campo de los fármacos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes niveles o diferentes números de compuestos en uno en el otro. Entonces, lo que intentamos es nivelar. Pero me cuesta extrapolarlo, claro, me cuesta extrapolarlo cuando estamos hablando de personas. Es que al final yo creo que son dos mundos muy diferentes, ¿sabes? Entonces, nosotros lo que tenemos son compuestos, por ejemplo, activos o no activos, ¿sí? Y nosotros intentamos simplemente nivelar esos dos compuestos para que no haya para que no haya ningún sesgo y para que esté equilibrado y el modelo, la red, aprenda. Y ya está, y no hay nada más. Es mucho más sencillo estos modelos que cuando estás tratando con personas. Natalia, Manuel, sí que tratas con personas. Juanjo, obviamente, claro, con muchas personas. Por favor, ¿quién quiere abrir el melón? Nuestro cardiólogo primero, por favor. Venga, lo mismo, muy interesante porque la mayoría de los estudios y ensayos clínicos que se han hecho con fármacos en cardiología había una ¿cómo se dice en español? Estaba una mayor un mayor número de pacientes varones, ¿vale? Por el simple hecho de que esas poblaciones, la cardiopatía afectaba más a hombres que a mujeres, y entonces esos fármacos sí han demostrado más su eficacia en estudios en varones, ¿no? El porcentaje de mujeres siempre era más bajo. Entonces,
la inteligencia artificial y sobre todo las bases de datos de las que ha hablado Juanjo al principio, la agregación de bases de datos que están en silos y que se pueden unificar en sistemas sanitarios en España, que cada sistema sanitario tenga una gestión de base de datos, pues retrasa desde el punto de vista científico, porque los convenios que tendrá que hacer Juanjo de colaboración son con cada sistema sanitario, lo cual dificulta el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, si esos silos de información consiguen agruparse y tienes mayor volumen de datos, por supuesto podrás hacer subestudios. En ciencia, normalmente la hipótesis principal es la que intentas validar en un ensayo clínico o en un estudio de investigación, pero luego puedes sacar subestudios para generar nuevas hipótesis y hacer el siguiente estudio de esos subestudios, ¿no? Y esos subestudios nacen de subpoblaciones muchas veces. Eso. De, oye, ¿y cómo se comporta este fármaco en mujeres? Oye, ¿y cómo se comporta esta enfermedad en mujeres? Oye, ¿y cuál es la supervivencia a 10 años en este segmento de la población? Que es, si puedo afinar más, de mujeres de 20 a 30 años que tomaron tal. Entonces, consigues generar nuevas hipótesis y desarrollar nueva evidencia científica. Así que yo creo que sí, pero parte más que por la inteligencia artificial, por la creación de esas bases de datos multicéntricas y unificación de esos sistemas sanitarios. Juanjo, Natalia. Yo creo que los algoritmos de inteligencia artificial tienden a perpetuar los sesgos que tenemos en la sociedad, porque al final un algoritmo es tonto y solamente refleja lo que hay en los datos. Y los datos suelen ser históricos. Por tanto, cuando hay un cambio social, los datos siempre van detrás, van por detrás, como con el coronavirus. Si tú utilizas un chatbot de diagnóstico clínico la primera semana de la epidemia, todos fallan, porque todavía no les han llegado los datos del coronavirus. En cambio, un médico que lee periódicos, que tiene colegas, que tiene sociedades, le avisan, ojo, que hay un coronavirus por ahí. El algoritmo siempre va por detrás, va más lento. Y eso se puede arreglar en el diseño del estudio. Es el investigador el que estratifica la población o el que lo puede corregir. Ahora, cuando tú lo corriges, estás probablemente introduciendo tu propio sesgo. Por eso es un tema difícil y creo que no es de fácil solución, porque al final estás intentando darle forma a la sociedad con tu algoritmo o con tus algoritmos, pero es que si no le das forma, puedes que estés cometiendo muchísimas, por ejemplo, en los bancos, para dar préstamos, los algoritmos cometían una cantidad de injusticias brutales, pero si tú lo manipulas, ya estás decidiendo cómo quieres que sea. Entonces, en ambos casos hay riesgos y beneficios. Sí, al final, corregir el sesgo introduciendo nuevos sesgos. O sea, Natalia, si quieres, para finalizar. Sí, la verdad es que es un tema apasionante. Nosotros en Saturno Labs como que estamos especialmente concienciados con el tema de los sesgos, porque no solo trabajamos con salud, digamos, sino que al final hacemos soluciones también comerciales en otros sectores. Y yo también abogo porque al final los sesgos se evitan casi desde la raíz, no solo obviamente en el tema médico, en cómo se cogen los datos, ¿no? Y en esos datos históricos que ya tenían sesgos de alguna manera y que tú luego los tienes que reequilibrar, pero también yo que soy ingeniera, en cómo son los equipos de ingenieros e ingenieras que trabajan en esos sistemas, ¿no? Porque la realidad es que lo que nos encontramos en las empresas tecnológicas es que la presencia femenina programando este tipo de algoritmos es mínima, o sea, prácticamente es muy poquito, entonces hay que hacer fuerza para que las chicas también lleguemos aquí, pero sobre todo no solo de género, sino también de raza, de religión, de cualquier cosa. Yo creo que cuando tú formas un equipo que es igual, no es diverso y demás, pues al final, como dice Juanjo, los ingenieros sin querer, o sea, si tocas algo, estás metiendo tus propios sesgos, ¿no? Entonces, cuando no hay esa diversidad, lo haces sin querer. Entonces, también hay que tener conciencia de montar equipos más diversos, de tener protocolos internos que auditen esos algoritmos, ¿no? Que es algo que desde We the Humans pues también promovéis mucho, ¿no? Que es necesario llevar un control y también yo creo que algo que nos está haciendo ahora por esa opacidad es que las empresas demos un paso adelante y digamos, oye, mira, mi algoritmo tiene estos sesgos o los mínimos que pueda tener, pero trabajo con estas decisiones. Porque tú cuando manejas unos datos o un dataset, al final lo equilibras de una manera, cortas, pegas, digamos, ¿no?
con una serie de criterios y simplemente poder hacer público esos criterios para que la gente entienda por qué, por ejemplo, con el tema de los bancos, que ha sido muy comentado, ¿por qué no me han dado un crédito? Bueno, pues por esto. El problema es cuando no te dan el crédito y el banco no te dice por qué, porque a saber qué está haciendo para darlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, con lo que decía Nuria, hace falta divulgación de las empresas y transparencia. La transparencia es acabar con las cajas negras, ¿no?, que tienen muchos algoritmos hoy en día. Con esto cerramos. Creo que nos hemos pasado, de hecho, de tiempo, pero es que cuando la conversación es animada, al final uno no se da cuenta del tiempo. Muchas gracias a los cuatro, Nuria, Natalia, Manuel, Juanjo, por vuestro tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes. Os invito ahora, creo que os va a salir una encuesta de qué os ha parecido este encuentro, y entre los que contestéis se os va a dar un libro, un manual, que nos ha, de hecho, dado aquí Manuel, o sea que podéis recibirlo cuando hagáis el registro final. O sea que muchas gracias a todos por participar y nos vemos en el siguiente encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.